Quiero invitarlos para que leamos en el libro del profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 43, el verso 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, el verso 7. Nos dice las Sagradas Escrituras: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mire que hay tres palabras que son verbos allí. Porque fuimos creados por Dios, formados y hechos. Son tres cosas que solamente Dios puede hacer con los que Él toma, con los que Él llama de su nombre. Así que en este momento pueden ubicarse y quiero hablarles en esta hora tratar con ustedes el proceso de formación de Dios en nosotros. El proceso de formación de Dios en nosotros. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Hay un propósito, que el nombre de Dios sea glorificado por los que son llamados por Él. Hemos sido llamados para ser pueblo e iglesia de su nombre. Aquí no exaltamos el ser pentecostal. Aquí exaltamos el ser llamados hijos de Dios. Y el nombre que el Señor le ha dado a su iglesia es el nombre que fue invocado en el bautismo en agua para el perdón de nuestros pecados, y fue el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Primero hay un propósito de darle la gloria a Dios. Ahora, hemos sido llamados, y mira el proceso. Hemos sido llamados para el Señor formarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, inspirado, escribiendo la carta a los Filipenses, dice: el que comenzó la buena obra en vosotros. Aquí ninguno de nosotros tiene algo de lo que tenga que gloriarse de sí mismo, de decir: es que esto yo lo he hecho, es que yo he vivido 10 años, es que yo he vivido 30 años, porque algunos como que hablan de los años como si fueran ellos los que lo han vivido, pero realmente es Dios el que nos ha sostenido en el tiempo que llevamos en su amada iglesia. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Lo segundo, a los llamados de mi nombre los formé. Hay un proceso de formación que el Señor tiene con nosotros. Y luego de ese proceso de formación nos dice las Sagradas Escrituras, que nos dice: y los hice. Y los hice. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Los formé y los hice. Dice la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Miremos allí lo que nos enseña la palabra del Señor a través del apóstol Pedro en su primera carta. Que podamos entender esto a través de las Sagradas Escrituras. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 14. Gloria al Señor Jesús. Nos dice este hermoso texto de las Sagradas Escrituras. Se considera el apóstol Pedro un hombre que usted sabe muy bien que en su momento fue temperamental. Y aquí viene algo, hermano, que algunos piensan que los temperamentos no pueden ser formados. Y la psicología hace esa parte de estudiar los temperamentos
Y hay algo que Dios forma en nosotros y es el carácter. El carácter es transformado por el poder de Dios. Entonces algunos se apoyan para decir, es que Pedro era sanguíneo colérico y por eso él actuó y mire que le cortó la oreja a Malco. Sí, pero recuerde que Pedro fue tratado por el Espíritu Santo. Y luego él escribe, él mismo dice, honrad al rey. ¿Usted sabe quién era el rey en ese momento? Era el emperador Nerón. ¿Y sabe qué estaba haciendo el emperador? Matando a todos los cristianos. Y un hombre que su carácter fue doblegado por el Espíritu Santo dice, honrad al rey. Al mismo que lo estaba matando a ellos, le está diciendo a la iglesia, honrad al rey. Esto no lo dice sino una persona que realmente ha sido tratada por el Espíritu de Dios. Y en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 14 nos dice, como hijos obedientes, mire lo que dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Sean en Dios. Es decir, que aquel que está esperando en los hombres, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no cambia lo humano de la persona. Hay que tener claro esto. Y una cosa es ser humano y otra cosa es apoyarme en el humanismo. Nosotros somos seres humanos y como humanos sentimos como humanos, pero no podemos darle el pie al humanismo, que ya eso es otra cosa. Eso es otra parte que nosotros no compartimos eso. Nosotros, el ser humano, claro, porque Dios nos hizo seres humanos, pero el humanismo ya es un pensamiento de unos hombres que han tenido y han escrito cosas acerca de esto y que muchos se relacionan a ese pensamiento. Dios no cambia lo humano de la persona, es decir, su raza, su color, su emotividad. Dios cambia nuestra manera de vivir. Por eso la palabra del Señor dice, como hijos obedientes, aleluya. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. A nosotros, ¿quién nos llamó a este camino santo? Nuestro Dios. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo de Nazaret. Y nos llamó con un llamamiento santo. Por eso tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Escúcheme bien esto. Cuando la persona se arrepiente de verdad y se bautiza en agua en el nombre de Jesús y permanece fiel, es una criatura nueva. Yo creo la palabra cuando dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, parte de su vida cambia. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, el problema es que algunos no están en Cristo y por eso no cambian. Para estar en Cristo
Debe haber un resultado de cambio. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la vida cotidiana de cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hay algo que nosotros tenemos y es la acción que muestran los hechos de cada uno de nosotros. Ya sea de manera que en la manera de obrar, de andar, de hablar, de oír, de mirar, de pensar. La Biblia dice que nuestros sentidos no sean extraviados. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que poner cuidado lo que mira. Que uno tiene que poner cuidado que oye. Uno tiene que tener cuidado que habla. Uno tiene que tener cuidado de lo que piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque hay quienes dicen cosas, ay, yo no quería decir. No, lo que dijo usted, eso es así, porque eso es lo que usted tiene en su corazón. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros sentidos. Porque el pecado huele mal. Entonces yo no puedo estar donde hay pecado. Nosotros tenemos que ser santos en el pensar, en el oír, en el andar, en el obrar, en el hablar. Efesios capítulo 2, el verso 10, nos habla. Ya sabemos que fuimos creados para la gloria de Dios. Dios nos está formando a través de su palabra, porque su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ese es el propósito para el cual hemos sido formados, hemos sido creados para Dios. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Toda la iglesia del Señor tiene sobre sí la nueva creación. Los que han dormido en Cristo, los que estamos vivos y los que han de venir, porque sabemos que estos amigos que están oyendo la palabra, Dios les va a permitir ser añadidos al cuerpo místico que es la iglesia del Señor Jesucristo. Todo esto en la ejecución del propósito de Dios hasta el día cuando Él lo concluya, porque todavía estamos en ese proceso. Oiga, pero es que usted se equivoca. Claro, es que yo estoy en el proceso de Dios. Es que usted todavía mire que le falta esto. Claro, es que el Señor no ha terminado con nosotros su proceso de formación. Y a medida que el hombre viejo va muriendo, quiero decirle a los amigos que no saben qué es el hombre viejo. El hombre viejo, cuando la Biblia habla del hombre viejo, está hablando de esa vana manera de vivir, esa vana manera de pensar, esa vida que desagrada a Dios. Y nosotros todos los días tenemos que morir a ese viejo hombre que quiere levantarse. Pero esa nueva vida se hace más transparente en la vida del creyente hasta la perfección a la cual Dios mismo nos ha de llevar, para que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón y así Dios cumpla su propósito. Vea, todos los que estamos en la iglesia del Señor, el Señor tiene un propósito con todos. Aún con los que no han llegado, el Señor tiene un propósito con usted, amigo. Pero ese propósito, para cumplirse, yo tengo que entregar mi voluntad. Vea, lo más difícil para el hombre es renunciar a su voluntad, porque el ser humano siempre quiere hacer lo que a él le parece. Pero cuando yo oigo esta palabra gloriosa aquí en este Evangelio Santo, no vivimos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios, que Él es santo. Amén. Dice Efesios 4:22, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Esto también lo reafirma el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 6, el verso 15. La iglesia está comparada en la Biblia con una casa, con un templo, con un edificio. Y en cualquier sentido de estos términos, la iglesia se cimienta en la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Los judíos tenían una costumbre, los edificadores tenían la costumbre de que donde se sentaba una base se ponía una piedra que era la base para esa casa que se iba a edificar, y así que todo lo que se edificara quedaba firme, porque tenía una piedra sólida que iba a sostener en sus bases esa casa que iba a ser edificada. La iglesia del Señor se cimienta en la piedra angular, y sabemos todos que esa piedra angular es Jesucristo, y sobre ella se edifica la iglesia. ¿Para qué? Para ser debidamente formada. Nosotros estamos en un proceso de formación. La iglesia desde el primer siglo que inició ha tenido un surgimiento glorioso en todos los continentes, y máxime en el continente americano, en este continente americano en el que estamos nosotros, particularmente en el país de Colombia. Y así los gobiernos del presente estos gobiernos que ha tenido nuestro país, y aunque algunos gobiernan ignorando lo que está haciendo la iglesia del Señor, sabemos que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Y nosotros, hermanos, no estamos buscando puestos importantes aquí en la tierra, porque el tiempo de nuestra partida está cercano. Y el Señor, donde nos permita llegar, hermano, en todos los ámbitos tenemos que dar a conocer el mensaje glorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo me gozo porque el Señor está llamando de todas las instituciones públicas. Y hablaba con un hermano que hace parte de las fuerzas militares, y él está en un batallón bastante grande aquí en Colombia. Y el hermano es solamente un soldado profesional. Y hay personas que se le han levantado, porque ustedes saben que ellos tienen allá una disciplina y un orden al que ellos se tienen que sujetar. Y él se acercó a sus mayores a pedirles un permiso, de decirles que inicialmente les pidió 5 minutos a sus comandantes para que le dieran el permiso de en 5 minutos darle un mensaje a los soldados que estaban formados. Y hermano, Dios le dio gracia con uno de esos comandantes y le dijo: ¿sabe que desde que usted está haciendo eso, los muchachos están cambiando de su forma de pensar? Ya no solamente te vamos a dar 5 minutos, te vamos a dar media hora para que usted les predique esa palabra que es tan bonita, hermano. Y ¿sabe qué? Están terminando todos después de la media hora. El hermano me dice: hermano, y yo miro al comandante para decirle: yo ya terminé. Y él dice: ¿y no va a orar por nosotros? Necesitamos que usted ore por nosotros, hermano. Y ver toda esa gente que dobla sus rodillas pidiéndole a Dios que les ayude, porque ellos también necesitan de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermano, Dios está llamando de todo lugar para que públicamente demos a conocer el mensaje glorioso del Señor. Y la formación de la iglesia del Señor Jesucristo, ya el Señor le está dando las últimas estocadas a esta iglesia. Aleluya. Ese toque del acabado final, para posteriormente llevársela a la gloria y presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Eso es lo que el Señor está haciendo ahora a través de su palabra santa. La iglesia de Dios es el tesoro especial de Dios. Y el Señor, ¿sabe qué está haciendo con este tesoro? A través de su palabra le está sacando brillo, hermano. Y usted sabe, hermano, que cuando entre más le saque brillo el Señor a esta iglesia, la iglesia brilla más. Y por eso es que el mundo se tiene que dar cuenta que esta iglesia, el brillo que tiene, es el brillo de la santidad y de la gracia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. La obra blanca en un edificio es la obra de cuidado, pues se trata de darle el acabado. Y hay que hacerse en forma detallada. La iglesia es el edificio de Dios y Él le ha dado su formación casi total. Ahora el cuidado del Señor es darle un buen acabado para su hermosura final. En Cantares habla precisamente de ese acabado que el Señor le está dando a la iglesia. Y Cantares capítulo 2, el verso 13 y 14 dice: levántate, oh amiga mía, y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hermano, ¿sabe quién le ha dado ese hermoso aspecto a esta iglesia? Pues el mismo Dios que la ha santificado, que la ha limpiado. La iglesia de Cristo cada día se viste más hermosa para su amado, porque se acerca el día, hermano, que el Señor la va a levantar. Y el Señor está haciendo un proceso como lo hace el alfarero. Usted sabe que el alfarero lo que hace es formar aquella vasija a su parecer. La iglesia es su vasija. Para el alfarero sacar una vasija de calidad, debe quitarle al barro todo impedimento. Hermano, el alfarero tiene que, cuando él está en el proceso de la rueda, él empieza a darle forma, y cuando siente una piedrita, él tiene que volver a coger esa masa, y hasta que no le quite eso, no vuelve a darle forma, porque eso le va a dañar lo que él está formando allí. Y para el alfarero sacar una vasija de calidad, debe quitarle al barro todo impedimento para la formación deseada. En el tiempo actual se siente una corriente fuerte de vanidad que está arrastrando, hermano, a muchos de los que aún predican la palabra de Dios. Y hasta alcanzan a decir en sus sermones: ya no es necesario tal cosa, ya tal cosa la podemos aceptar. Y se está predicando desde muchos púlpitos, y se está llegando a la permisividad de tal modo que muchos han sido permeados por esa vanidad, hombres y mujeres. Al punto que hay hombres, hermanos, que hasta para ponerse un pantalón tienen que usar bolsas y una cantidad de cosas, porque es tan apretado el pantalón que parecen pantalones de torero, donde están mostrando hasta sus partes íntimas sin ningún reproche frente a cámaras y frente a la iglesia. Porque ya la vanidad, hermano, no solamente está en la mujer, ya hay hombres que la vanidad los domina por completo. Estamos llegando a esa situación. Y algunos se sienten satisfechos con esta situación. Pero ¿sabe qué está haciendo el Señor, hermano? Con lo que está permitiendo a través de esta pandemia. Dios le está dando sus toques finales a su iglesia. Y el que es de Dios, la Biblia dice, el que es de Dios santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía.
Pero hay algo, hermano, que los que somos llamados por el Señor tenemos un temor, hermano, que lo único que queremos es agradarle al Señor. Y aunque vengan corrientes en contra de nosotros, aunque nos digan que nosotros somos anticuados, no, nosotros nos estamos guardando para uno que es santo. Nos estamos guardando para uno que nos compró a precio de sangre. ¿Sabe qué es lo que está faltando en este momento? Que muchos corazones y muchas conciencias han sido corrompidas al punto, hermano, que ya hay insensibilidad a la presencia de Dios y a la palabra de Dios. La poca sensibilidad de conciencia. ¿Usted sabe qué le pasa si en sus dedos hay callos? ¿Qué pasa cuando en los dedos hay callos? Se pierde la sensibilidad. Y en este tiempo, ¿sabe por qué la Biblia dice que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos? Porque muchos no lo están sabiendo aprovechar. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la poca sensibilidad de conciencia ha hecho que la conformidad contamine vidas cristianas. Y muchos han sido afectados con la enfermedad de la miopía. No estoy hablando de la miopía física, para que alguno no vaya a malinterpretarme. Estoy hablando en términos espirituales. Y hay algunos que se han vuelto cortos de vista. Y como son cortos de vista, ¿qué ha pasado? Han entrado en un adormecimiento. Y es tal el adormecimiento que se sienten bien así. Oiga, es triste. Uno está aconsejando: mire, no estás haciendo bien. Escucha lo que te digo en el nombre de Jesús. Yo no lo veo así. A mí no me parece que eso sea pecado. Yo no creo que eso sea para tanto. ¿Sabe por qué? Porque hay un adormecimiento, que se ha perdido la visión de Dios. Y ese adormecimiento ha hecho que muchos se sientan bien, hasta fallándole a Dios. Es que esto no es tan demasiado malo. Esto no me parece que sea para tanto. Es que yo me estoy cuidando de los pecados que matan. Pero los que muchos están adormecidos, porque se cuidan de los pecados que son de muerte, pero los pecados que ya tienen, ya los hizo morir espiritualmente. La primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 16 nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y mire lo que dice la palabra del Señor: pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que yo no digo que se pida. Y sigue diciendo: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Cuál ha sido el problema? Que muchos le han dado lugar al enemigo en su vida. Quiero hablar de los pecados que matan instantáneamente. ¿Cuáles son esos pecados que matan instantáneamente? Esos pecados que matan instantáneamente son aquellos que de una vez incomunican al creyente con Dios. Esos son los pecados que matan inmediatamente. Incomunican al creyente con Dios. Ya lo incomunican. Y los pecados no de muerte son aquellos que enferman,
Yo creo que me escuche bien para que cuando lea este texto pueda encontrar qué es lo que quiere decir el apóstol Juan. Es decir, que los pecados que matan instantáneamente son los pecados que hacen que una vez se cometan, nos incomunican con Dios. Y los pecados no de muerte son aquellos que enferman, pero si no se curan, también van matando gradualmente. Entonces dice Jesús que hay algunos que no se tragan el camello, así dice literal la palabra, que no se tragan el camello, pero sí se tragan el mosquito. No son fríos ni calientes y se conforman con la tibieza. No tienen una viga en el ojo, pero sí tienen una paja. Y Dios es puramente santo, y Él no se tranza con cosas semejantes. Dios se propone que su iglesia sea santa completamente. Pero Dios no va a trabajar con aquellos que se oponen a su palabra, con aquellos que no hacen su voluntad. Dios está haciendo un trabajo de formación y de hechura en la iglesia. Por eso el Señor ha puesto hombres que estén al frente de su iglesia, llamados a ser pastores. Y si yo como pastor no le cumplo al Señor en ese proceso que Él está haciendo, porque lo que yo estoy haciendo en este momento, yo estoy siendo fiel a lo que Él me encomendó a través de mis superiores. La Biblia dice, y cuando fui posesionado aquí, se me invocó eso. Y se me dijo que fuera fiel, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando usted se opone a lo que yo estoy enseñando, el problema no es conmigo, porque esta palabra no es mía. Tengo un mensaje para la iglesia. Esta palabra es de Dios. Yo no sigo las cosas de los hombres, yo sigo las palabras de mi Dios. Y la Biblia dice que el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Yo temo mucho, hermano. Yo temo mucho a mi Señor. Y cada día le pido, Señor, ayúdame a ser más fiel a tu palabra. Porque entre más fiel sea la palabra de Dios, el aprovechamiento para la iglesia va a ser mejor. Dios está formando en este momento. Dios está llamando a su iglesia, a los que han de ser salvos. Y yo sigo creyendo que Dios tiene un pueblo muy grande aquí en Yarumal, porque la fe que tengo en mi Señor y la visión que tengo de parte de Dios es grande, porque en este pueblo todavía hay muchos por ser salvos. Aleluya. El Señor a los pastores nos ha llamado para que nosotros prediquemos la palabra con sabiduría, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por eso nadie construye una casa para dejarla vacía. Oiga, eso no tiene sentido. Usted construir una casa para dejarla sola, eso no tiene sentido. ¿Usted ha visto las casas que construyen y las dejan solas? ¿Qué les pasa? Que hasta el mugre las hace caer. ¿Sí o no? La iglesia es la casa y la familia de Dios. Y el jefe de esa casa es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está haciendo algo. El Señor está construyendo esta casa no para dejarla vacía. Es para Él morar en ella. Es para que nosotros permitamos que Él, hermano, aquí el crecimiento no lo da el pastor. El crecimiento en su obra la da el mismo Señor en su obra.
La Biblia dice que los que somos engendrados por el Espíritu de Dios, Dios comienza en ellos una obra de crecimiento. Y cuando algo, hermano, en nosotros no está bien, interrumpe ese crecimiento. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el verso 15 nos dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, es decir, el Evangelio. Por el Evangelio nosotros hemos sido engendrados. Cristo nos hizo nacer para que seamos los primeros en la creación. La Biblia dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el apóstol Pedro nos habla desde un punto de vista muy importante para la salvación, que el crecimiento es mediante la leche espiritual no adulterada. Usted sabía que hay mucha gente que predica la palabra pero le añade cosas de ellos, y eso es una leche adulterada. Cuando a la leche le echan agua, ya esa leche está ¿qué? Adulterada. La leche espiritual no adulterada es esta palabra sin enmiendas, es esta palabra sin tapujos, es esta palabra de verdad cuando viene a nosotros sin ninguna resistencia. ¿Usted sabe qué le pasa a un bebé que no toma leche materna? Pierde los nutrientes que le dan el pleno crecimiento. Y esa leche, mire Dios como hizo, hermano, de perfecto es. Con la leche materna en la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita ese bebé para su crecimiento, para que él pueda crecer. Y cuando un bebé no crece, tiene problemas de formación, inmediatamente a la mamá de ese bebé le llaman la atención. Mire, tiene problemas de desarrollo, de crecimiento. Y empiezan allí un proceso de seguimiento para mirar qué es lo que está pasando con ese niño, porque está desnutrido, porque no crece o porque tiene problemas en su desarrollo. Por eso dice la palabra del Señor, hablándonos que esta la leche espiritual, nos dice: desead como niños. Y me llama la atención que el apóstol Pedro hace la comparación. Desead como niño recién nacido. ¿Qué hace el niño recién nacido? Las que son madres aquí, que ya les tocó ese proceso tan hermoso. ¿Qué es lo que pide el bebé recién nacido? Leche. Y Pedro pone la comparación y dice: desead, hermano, ¿cómo desea un niño que su madre le ponga el pecho para él alimentarse? Y está diciendo: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe qué está pasando en este momento? A través de lo que estoy diciendo aquí. Esto que usted está haciendo en este momento aquí es lo que hace un bebé cuando está en los pechos de su madre. Él no hace otra cosa. ¿Usted cree que un bebé se pone a jugar tomando leche? No, él se concentra en eso. Y cuando la iglesia está oyendo la palabra de Dios, haga de cuenta el bebé en el pecho de su madre. Está tomando leche para su crecimiento. Eso es lo que está pasando en este momento. Cuando la iglesia está atenta a la palabra de Dios, estamos tomando esa leche espiritual. Y por eso el que está ahí, hermano, no piensa en otra cosa sino: ay, Señor, esa palabra me está llegando, gracias. Y uno siente un alivio y uno siente una paz cuando esa palabra le llega hasta lo más recóndito, porque le estás prestando atención, para que por ella crezcáis para salvación. Para esto es vital el crecimiento, y para crecer hay que estar unidos. Hay que estar unidos entre sí.
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro para su crecimiento y edificación en amor. ¿Y sabe para qué? Para alcanzar esta unidad entre creyentes, la unidad del Espíritu. Dios quiere que tengamos el vínculo de la paz y estar unidos al Señor. ¿Usted está unido al Señor? ¿O a qué fuerza está unida usted? Porque en este mundo hay dos fuerzas: las fuerzas del mal o las fuerzas del bien dirigidas por el Señor. ¿A qué fuerza estás unido? Y en esta hora yo quiero que usted tome la mejor decisión de su vida. Aférrese más a la fuerza que viene del Señor. Y como dice el cántico, no nos vaya a pasar que el cántico está diciendo, que inspiró a nuestro hermano Edgar Devia, que a veces las fuerzas del mal quieren arrebatarnos lo que tenemos de Dios. Pero él dice en el coro: pero por favor, Señor, no me dejes caer en el mal. Porque si solo estamos, hermano, en esta vida, el que anda solo, hermano, no le espera nada bueno. Pero el que anda con Dios anda seguro. ¿Sabe por qué? Porque tiene la ayuda más grande que se pueda tener aquí en la tierra. Es la ayuda del Todopoderoso. Así que decidamos a vivir siempre de la mano del Señor. No te sueltes, iglesia. No te sueltes, hermano querido y amigo que estás oyendo. Entrégate por completo a Jesús.